¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a iniciar con la unidad número 5. Nuestro tema de estudio son los compuestos orgánicos oxigenados. Los compuestos orgánicos oxigenados se caracterizan por tener en su composición carbono, hidrógeno y, por supuesto, oxígeno. Por eso se los llama oxigenados. Dentro de los grupos funcionales de los compuestos oxigenados que vamos a estudiar, tenemos a los alcoholes, a los aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos y éteres. Tenemos el grupo funcional de los alcoholes, R, que es el radical, con el oxidrilo, que es lo característico al alcohol. Los aldehídos tenemos R de un radical y lo característico del aldehído es CHO. Las cetonas son dos radicales y lo característico es CO, esto es en carbono secundario. Los ésteres, dos radicales y el grupo funcional de los ésteres es COO. Ácidos carboxílicos tenemos el radical y su grupo funcional que es COOH. Y finalmente tenemos los éteres, que tiene dos radicales y el grupo funcional es un oxígeno. Vamos a estudiar el primer grupo de compuestos oxigenados, que son los alcoholes. Su composición. Son compuestos que se forman por la sustitución de un hidrógeno en carbono primario, secundario o terciario de un hidrocarburo saturado por un radical oxidrilo. Los alcoholes pueden ser de tres clases: alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. Aquí tenemos los grupos funcionales de las clases de alcoholes. El alcohol primario se caracteriza por tener un solo radical y lo característico del alcohol es el oxidrilo, o también llamado OH. En el caso de los carbonos o alcoholes secundarios, tenemos que hay dos radicales y lo característico del alcohol es el oxidrilo. Nosotros podemos ver que este es un carbono secundario. ¿Sí? Tenemos las valencias, contamos 1 el enlace, 2 el enlace, 3 el hidrógeno y el oxidrilo vendría a ser otro enlace. Estamos con 4 enlaces. Y finalmente tenemos a los alcoholes terciarios que tienen 3 radicales y el oxidrilo, que es característico del alcohol. Vamos ahora a ver los alcoholes primarios. Los alcoholes primarios son compuestos que se forman por la sustitución de un hidrógeno en carbono primario de un hidrocarburo saturado por un radical oxidrilo. Tenemos tres formas de nombrar a los alcoholes primarios. La primera forma es la nomenclatura empírica. Esta nomenclatura designa a los alcoholes con la terminación ílico, es decir, de metano, alcohol metílico; de etano, alcohol etílico; de propano, alcohol propílico, y así sucesivamente. La segunda nomenclatura es la derivada. Según esta nomenclatura, para designar a los alcoholes, a la palabra carbinol se antepone el nombre del radical. Nosotros decimos que el carbono que tiene el oxidrilo, es decir, el OH, es el carbinol. Por ejemplo, tenemos el metilcarbinol. Vamos nosotros luego a ver ejercicios para poder entender de mejor manera. La tercera nomenclatura es la nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura da nombre a los alcoholes con la terminación ol. Por ejemplo, metanol, etanol, propanol, butanol, etc. Vamos a ver los ejercicios de aplicación de lo que tiene que ver con el alcohol primario. Tenemos aquí, habíamos dicho que los alcoholes primarios se originan a partir del hidrocarburo saturado. Todo hidrocarburo saturado termina en ano. Tenemos aquí el metano. Su fórmula CH4. Si nosotros sustituimos un hidrógeno del metano por el oxidrilo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la formación? La formación es CH3
OH, ¿sí? Porque el hidrógeno se sustituyó por un oxidrilo o también llamado OH. La nomenclatura empírica, alcohol metílico. La derivada no tiene. ¿Por qué no tiene en este caso? Porque decíamos que el carbinol es el carbono que tiene el OH. Tenemos aquí el carbinol con el OH, pero no tenemos un radical ni dos radicales. Por lo tanto, nomenclatura derivada no tiene el alcohol metílico. Vamos con la nomenclatura IUPAC. Decíamos que para la nomenclatura IUPAC simplemente en los alcoholes terminan en ol. Entonces, si tenemos metano, metanol, ¿sí? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos con el segundo hidrocarburo llamado etano. Recuerden, la fórmula es C2H6, pero estamos nosotros aquí colocando la nomenclatura, la fórmula semidesarrollada, ¿no? No la condensada, pero tenemos C2H6 que se le escribe CH3 enlace CH3. Siempre vamos a utilizar este tipo de fórmula semidesarrollada. Bueno, como estamos haciendo alcoholes primarios, decíamos que se sustituye un hidrógeno de un carbono primario. Aquí tenemos nosotros dos carbonos primarios y hemos elegido al primer carbono. Si al CH3 se sustituye un hidrógeno por un OH, quedaría CH2OH y el segundo CH3 queda tal como está en el etano, ¿no? Porque esto no ha cambiado, solamente ha cambiado en el primer caso. Las nomenclaturas son la empírica de etano etílico. La derivada sí hay. Decíamos que el carbono que tiene el oxidrilo es el carbinol. Por lo tanto, si este es el carbinol, ¿cómo se llama el radical que tiene CH3 y un enlace? ¿Cómo se llama? Se llama metil. Entonces el nombre es metilcarbinol. Recuerden, metil y el carbono que tiene el OH es el carbinol. Y en la IUPAC tenemos etanol, nada más, etanol. Siguiente ejercicio. El ejercicio número 3. Vamos a hacer a partir del propano. Tenemos nosotros la nomenclatura, la fórmula semidesarrollada, ¿no? CH3, CH2, CH3. Recuerden, las fórmulas son de tres clases. La fórmula condensada o molecular, donde decíamos que ocupábamos la fórmula general CnH2n más 2. Entonces, si propano es C3, ¿cuánto es hidrógeno? 3, 5 y 3, 8. 3 por 2, 6 y 2 son 8. Pero nosotros ocupamos la fórmula semidesarrollada, ¿no? Recuerden eso. Entonces, vamos a sustituir un hidrógeno de un carbono primario. El carbono primario puede ser el primero o el último. ¿Qué es carbono primario? Vamos a recordar clases anteriores. Carbono primario es aquel que se une a 3 átomos de carbono y queda una valencia libre. Por lo tanto, hemos seleccionado el primer carbono. Si nosotros sustituimos un hidrógeno del CH3 por el oxidrilo, pues nos queda CH2OH. Y el resto, miren, copiamos tal como está en el caso anterior, ¿no? ¿Sí se fijan? Bien, vamos con la nomenclatura. La empírica. Si tenemos propano, la nomenclatura nos dice que termina en ílico. Entonces tenemos el alcohol propílico. Luego la derivada, etil, carbinol. ¿Por qué etil? Porque si este es el carbono del carbinol, que se llama carbinol, este radical de dos carbonos, que de dos carbonos vendría a ser del etano, pero como es radical, tenemos el etil. Entonces se llama etilcarbinol y tenemos la nomenclatura IUPAC simplemente propanol, ¿no? Y así nosotros podemos ver otros ejercicios. Tenemos con el butano, asimismo, sustituimos el primer hidrógeno por el OH y tenemos el alcohol respectivo. Empírica, alcohol butírico. Derivada, vamos a ver.
Este es el radical que tiene, aquí contamos, 2 carbonos y 3 carbonos. Radical de 3 carbonos se llama propil. ¿Propil qué? Propilcarbinol. Bien. Y la nomenclatura IUPAC, decíamos ol, ¿no? Butanol. Perfecto. Vamos a pasar a los alcoholes secundarios. ¿Qué son los alcoholes secundarios? Son compuestos que se forman por la sustitución de un hidrógeno en carbono secundario. Ahora es secundario. De un hidrocarburo saturado por un radical oxidrilo que es el OH. Las nomenclaturas. Ya no hay nomenclatura empírica. Hay nomenclatura derivada. Según esta nomenclatura, para designar a los alcoholes, a la palabra carbinol se antepone el nombre de los radicales. Aquí ya van a ver 2 radicales, no uno como en el caso de los alcoholes primarios. Pasamos a decir que el carbono que tiene el OH es el carbinol. Ejemplo, dimetilcarbinol. Cuando yo digo dimetil, quiere decir que hay 2 radicales metiles y, por supuesto, el carbono que tiene el OH, que es el carbinol. Y una segunda nomenclatura, que es la IUPAC. Según esta nomenclatura, los alcoholes llevan la terminación ol, pero ubicando la posición del carbono que tiene el oxidrilo, el OH. Por ejemplo, 2. En el carbono 2 va a estar el OH, por eso decimos 2-pentanol secundario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con el propano. ¿Por qué partimos del propano? Porque el propano tiene un carbono secundario. Recuerden, carbono secundario es aquel que tiene se une con 2 átomos de carbono y quedan 2 valencias libres. Por lo tanto, el carbono secundario del que yo puedo realizar la sustitución va a ser el que está en el centro. Bien, sustituimos un hidrógeno de este CH2 y ¿cómo nos queda? El de arriba queda CH3, no cambia. Pero el segundo, al quitarle un hidrógeno y ponerle un OH, quedaría CHOH. Enlace CH3, ¿no? Bien, vamos a ver 2 nomenclaturas. La derivada. ¿Cómo se llama este radical? Metil. ¿Cómo se llama este radical? Metil. ¿Y cómo se llama este carbono? Carbinol. Por lo tanto, cuando yo tengo 2 radicales iguales, poníamos un prefijo. Cuando es 2 es di. Entonces, dimetil carbinol. ¿Ya? Y en la IUPAC tenemos, para poder escribir la nomenclatura IUPAC, numeramos mentalmente esta cadenita y hacemos desde el sitio más cercano al OH. Entonces me da lo mismo decir 1, 2, 3 como 1, 2, 3. Por lo tanto, en el carbono 2 está el alcohol. Si en el carbono 2 está el oxidrilo, donde está el alcohol, digo 2. ¿Por qué propanol? Porque yo cuento 3 carbonos y si parto de un propano, pues por supuesto debe ser propanol. Y terminamos con la palabrita secundario. Por lo tanto, la nomenclatura IUPAC es 2-propanol secundario. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos con el butano. Tenemos nosotros 2 carbonos secundarios. Por lo tanto, yo he querido sustituir en este carbono 2, ¿ya? Un hidrógeno por un OH y miren lo que tengo. Lo demás queda exactamente igual. Ahora, para nombrar, quiero que me pongan atención en esta nomenclatura derivada. Tenemos aquí un radical de un carbono, que se llama metil. Otro radical de otro carbono, otro radical de 2 carbonos, que se llama etil. Ya. Para esta nomenclatura no tomamos en cuenta orden alfabético, miren, no, sino del radical que tiene menor número de carbonos al que tiene mayor número de carbonos. Por lo tanto, mi nombre es etilcarbinol. Metil-etilcarbinol. Y la nomenclatura IUPAC es 2-butanol secundario. Recuerden que para poder numerar esta cadena, lo hago desde el sitio más cercano al OH. Entonces yo número 1, 2, 3, 4. No voy a decir 1, 2, 3. No, está mal. Desde arriba. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Espero que me vayan entendiendo, chicos.
Vamos con el pentano.